atraído hacia la parte del sumidero o la parte donde está la parte negativa de lo que genera el campo eléctrico, y la nube electrónica pues se va a sentir desplazada hacia la izquierda y aquí se va a formar ya lo que sería un dipolo eléctrico inducido. Y esto es un fenómeno muy importante en la naturaleza, dado que básicamente el agua es fácilmente polarizable. Bien, entonces, ahora nosotros, eh, ¿cómo nosotros, ya que hemos visto que pues, para resolver fenómenos eléctricos empleamos lo que es Coulomb y después encontramos el concepto del campo eléctrico, ahora nos topamos con el concepto de lo que es la energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico? Y para resolver problemas de este tipo, para el caso, por ejemplo, que vemos aquí, en donde nosotros tenemos una, un- una varilla cargada uniformemente, muy delgada, y este produce un potencial, digamos, en un punto P, que está situado sobre el eje Y, por encima de lo que sería la varilla que está desde X igual a 0 hasta X igual a L. Entonces, eh, eh, la forma en cómo nosotros resolvemos este problema es básicamente de la misma manera como lo hemos estado haciendo, en donde primero identificamos un pequeño diferencial de longitud de esa varilla sobre el eje X, por eso se llama diferencial de X. eh, Identificamos sobre el eje Y que está a una distancia D del punto de interés donde nosotros vamos a calcular el campo, el potencial, el potencial eléctrico, y después, bueno, de ese diferencial de longitud tenemos una distancia R. Y hasta aquí es nuestra construcción geométrica del problema. Hasta aquí nosotros ya tenemos todos los elementos como para tratar de resolver lo que sería este problema, tomando en cuenta que, pues si, como nos lo dice, tenemos una distribución de carga lineal a lo largo de lo que sería la varilla, pues este diferencial de X tiene un diferencial de carga que es igual a lambda por diferencial de X, ¿sí? Entonces, tenemos que, ahora encontramos nuestra distancia de ese pequeño diferencial en términos de las variables que nosotros hemos puesto. Entonces, esto es básicamente la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, R cuadrada sería igual a D cuadrada más X cuadrada, que es lo que se pone aquí, ¿sí? Bien, un diferencial de potencial debido a este pequeño elemento de la varilla es la constante 1 entre 4 pi epsilon 0 de la carga de ese pequeño elemento diferencial de varilla entre la distancia. Esta es una expresión que nosotros ya conocíamos, ya habíamos obtenido anteriormente. Se despejan, se sustituyen por las cantidades de interés. En este caso, el diferencial de carga es lambda de X, aquí está, y la distancia de separación R, que es X cuadrada más D cuadrada a la 1 medio. Entonces ahora el siguiente paso es integrar esta expresión de ambos lados. Integramos del lado izquierdo, pues es la integral de dB, que iría desde un potencial 0 hasta un potencial B, por eso aquí el resultado es simplemente B. El lado derecho sería una integral, aquí corre sobre X, por lo tanto, ¿de dónde a dónde? Desde X igual a 0 hasta X igual a L. Esos son los límites de integración. De 1 entre 4 pi epsilon 0, que es la constante, lambda entre x cuadrada d cuadrada a lo medio diferencial de x, ¿sí? Ahora, pues sacamos lo que es constante. Lambda tiene una distribución uniforme de carga, sale integral. 4 entre pi epsilon 0 es una constante. Y solamente nos queda este pequeño elemento diferencial de lo que sería o la integral a resolver, ¿sí? La integral a resolver, y aquí es donde voy a hacer mi paréntesis. Por ejemplo, donde les he estado dejando las tareas y por las tareas como las he estado observando que me las han estado entregando, a veces que me involucran en este tipo de problemas, por ejemplo, muchos me pintan tal y cual lo estoy haciendo yo aquí, ¿sí?
Bien, eso es incorrecto. Yo sé que pues existe el solucionario de los libros y ustedes pueden consultar el solucionario sin ningún problema, lo pueden hacer. La forma correcta de consultar un solucionario es que primero ustedes intenten hacer el problema, resuelvan paso a paso la integral, y esto es lo que quiero que me entreguen en la tarea, eh, paso a paso cómo ustedes resolvieron esas integrales, eh, y no que lo pinten así, tal y cual está también en el solucionario, ¿ok? Porque pues simplemente están copiando un texto, una ayuda que está por ahí en internet y pues no tiene sentido eso. Les digo, pueden revisar esos textos, pero yo quiero que ustedes me resuelvan paso a paso cómo se obtuvo que esta integral es el logaritmo de x más x cuadrada de cuadrada al medio evaluada desde 0 hasta L. ¿Ok? ¿Sí quedó claro para todos? Entonces, resuelvan todos los pasos. No hagan un copy-paste de lo que es un solucionario. Pongan todas las cosas y aquellas. Claro que esto va dirigido a personas que lo hacían, ¿no? Otras personas no lo han hecho, han intentado inclusive diferentes formas. Está bien. Y inclusive han resuelto las integrales, que esto está también. Eso es correcto. De ahí en adelante, si yo veo una calca de lo que sería un solucionario, pues simplemente pues está mal. Eso no es correcto, ¿sí? Bien, entonces continuando con esto, pues los límites de integración, si nosotros ponemos L, aquí está, sería el logaritmo de L más L cuadrada de cuadrada, y luego sería 0, entonces aquí sería pues 0, 0 aquí, entonces nos quedaría D, aquí 0 nos quedaría el logaritmo de D, que es lo que está indicado aquí con su signo negativo, porque es precisamente el límite inferior. Bueno, simplificando esta expresión, nos queda que, si se fijan, aquí aplicamos la regla de los logaritmos y simplemente sacamos el logaritmo y sería el logaritmo de esta expresión, que es nuestro resultado final. ¿Cómo analizamos si esto es correcto? Pues otra vez, si D es una cantidad mucho más grande que L, entonces aquí se elimina L, lo podemos considerar muy pequeño, entonces 0. Esto sería 0 y nada más nos quedaría D, al cuadrado a los medios nos quedaría D, y quedaría simplemente el potencial de L entre 4pi, no, perdón, pues sí quedaría aquí, logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Entonces, sí está claro, ¿no? Estoy diciendo si D es mucho más grande que L, es decir, estamos mandando el punto de interés a infinito, básicamente. Al hacer eso, aquí nos queda simplemente el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 sería 0 y como esperamos el potencial es 0 en infinito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si D es muy pequeño comparado con L? Entonces aquí se elimina esta cosa, ¿cierto? Aquí nos quedaría L, nos quedaría 2 veces L entre D y ya nos da una expresión para potenciales que estamos muy cercanos a lo que sería la varilla cargada. Entonces, nuestros resultados pues tienen sentido y pues podemos considerar que esto es correcto. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Cómo prefieren que les presente los problemas? ¿Así con agarrar del libro y pegarlos las cosas o prefieren que se vayan desarrollando, las vaya desarrollando poco a poco? A mí me funciona más cuando se va desarrollando porque lo empiezo como a pensar en vez de solo leer. Ok. ¿Alguien más? Pues pienso igual, Bueno, nada más que a veces los números no se entienden, pero en eh, general es mejor. ¿cómo, perdón? Concuerdo con Anaí. Nada más que cuando lo desarrollamos, a veces los números Sí, no se entienden. sí, Es el tengo el único dedo muy problema. gordo y por eso, por eso a veces, pero creo que ya
sí hay una posible solución para eso que voy a tratar de implementar. Pero eso ya será hasta la semana que entra, porque tengo que comprar un dispositivo. Bien, bueno, sí. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, entonces vamos a cambiar al procedimiento viejo, en donde pues, voy desarrollando la solución poco a poco, escribiendo todo esto que está aquí en la pantalla, y solamente me voy a ayudar de elementos gráficos como esto, ¿sí? Como las gráficas que están en A, B, C, D, porque sí, eso sí estamos de acuerdo que es mejor si les presento la gráfica ya hecha, ¿no? Bien. Ok, entonces continuamos. Por lo pronto, pues vamos a seguir así. Eh, si se fijan aquí, ahora nos pasamos a un problema en donde nosotros tenemos un disco que se nos pregunta, se nos hace la pregunta de cuál es el potencial a una distancia P que está situado justo encima de lo que sería el eje de este disco. Y por conveniencia, pues, siempre le llamamos Z a la distancia desde el origen del disco al punto de interés. El disco tiene un radio R, ¿sí? Y procedemos de la misma manera. Tomamos un elemento diferencial del disco que está aquí en naranja, ¿okay? Que decimos que tiene radio interno R' y grosor delta R'. Y consideramos que el disco tiene una densidad de carga uniforme sigma, ¿sí? De tal forma que la contribución de la carga al potencial en este punto P debido a este disco naranja es por lo que sería la distribución superficial de carga por el área que ocupa este disco. Y el área sería el perímetro por el grosor, ¿cierto? Que es lo que se está pintando aquí. Este sería el perímetro 2πr', y si lo multiplicamos por el grosor, pues nos da el área de lo que sería la sección naranja. Entonces esa sería la contribución del diferencial de carga. Eso R también, pues ya lo tenemos perfectamente identificado. La distancia R es igual a la raíz cuadrada de Z cuadrada más R' al cuadrado. Entonces, nuestra expresión general para cuando nosotros queremos calcular el potencial eléctrico, pues es esta en su forma diferencial, y procedemos como anteriormente lo hicimos a integrar. Bueno, primero sustituimos el diferencial de carga, sustituimos R y nos queda esta expresión. Al proceder a integrar, sacamos las constantes. Primero la constante va a ser sigma, aquí está un 2, se va a eliminar con este 4, entonces sale pi, también se va a eliminar con este pi que está acá, entonces nada más nos va a salir sigma entre 2 epsilon 0. Y la integración es de R, diferencial de R entre la raíz cuadrada de esta cosa. Y igualmente el comentario, por lo general, los libros ya nada más se brincan a esta parte. De ahora en adelante vamos a hacer en detalle todas las integrales, tanto ustedes como yo, ¿sí? Porque sí, aquí queda como un gran misterio de qué pasó de aquí a acá. Pero bueno, es algo que ustedes en principio ya saben integrar, pero bueno, vamos a hacerlo todos juntos, ¿sale? Entonces el resultado sería esta expresión, y otra vez procedemos al análisis. ¿Qué pasa si el punto P lo colocamos a infinito? ¿Sí? Entonces, si lo colocamos a infinito, esta R es insignificante con respecto a Z, o sea, Z es mucho más grande que R, entonces esto es despreciable y nada más nos queda Z cuadrada raíz y nos quedaría Z menos Z 0, entonces el potencial en infinito es 0, que es correcto. ¿Qué pasa si estamos muy cerca del origen? De tal forma que Z es muy pequeño, nada más nos quedaría R cuadrada, entonces nos quedaría sigma R entre 2 epsilon 0, que sería pues algo también que podríamos esperar. Ok, bien, entonces esto es en cuanto al tipo de la resolución de este tipo de problemas. Si nos damos cuenta ya es más sencillo, es decir, es una sola integral, no son como el campo eléctrico que nos podemos tomar, tiene un aspecto vectorial, esto tiene un aspecto escalar y solamente la resolución de una integral. Ahora, la forma
la forma en cómo nosotros definimos esta expresión, si se fijan, voy a tener que volver a compartir. Permítanme. ¿Cuál es? Sí. Ahí estamos ya, ¿verdad? Entonces, si se fijan, voy a escribir aquí, esta expresión que está aquí, otra cosa que es igual, y podríamos poner que esto sería el campo eléctrico en su forma diferencial, ¿cierto? Voy a regresar a... No, tú no. ¿Dónde quedó? No. Hasta acá. Esta es la expresión que nos quedó para nosotros, o bueno, esta en general es la expresión, sí, porque aquí es donde definimos un punto infinito. Esta es la expresión en general que nos queda para describir lo que sería un campo, el potencial en términos del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, esta relación, si vemos antes de integrar, es simplemente diferencial de B, que es igual a E diferencial de R, ¿cierto? Es decir, la voy a volver a escribir acá. Diferencial de B, que es igual a menos E diferencial de R. Y de aquí podemos partir nosotros para determinar cómo son las contribuciones diferenciales en el potencial eléctrico debido a cambios en la posición cuando estamos inmersos en un campo eléctrico, que es básicamente el auxiliar de esta gráfica. Tenemos nosotros una carga, tenemos unas superficies equipotenciales debido a un campo eléctrico que en este punto tiene esta dirección. Esta carga se va a mover sobre la línea S, ¿sí? Entonces, la fuerza que siente este objeto, ¿sí? Simplemente, ya lo sabemos, va a ser el campo eléctrico por Q0, ¿sí? Se va a mover en una longitud diferencial de S. Si vemos la proyección de este efecto, pues va a ser esta expresión que está aquí. Sabemos que ese producto de fuerza por diferencial de S es el trabajo. Y básicamente esto que estamos viendo aquí es la expresión del trabajo. Ahora, si nosotros tenemos, bueno, pintamos de nuevo esta ecuación que está aquí, pero ahora EDS, si se fijan, aquí voy a subrayar con rojo, EDS no es otra cosa que dB. Por eso pasa aquí a ser menos Q0 dB, que es igual a Q0 coseno de teta diferencial de S. Y de aquí pues se va a eliminar esto, se va a eliminar esto, y nada más nos va a quedar E coseno diferencial de S, que despejamos de S, y nos queda E coseno de teta, que es igual a menos dB entre ds. Entonces, esto que está aquí, esto no es otra cosa que la componente o la proyección en la dirección de X, ¿cierto? Si nos situamos en un sistema de referencia. O sea, si nos situamos en un sistema de referencia X, Y, Z con un vector campo eléctrico E, esto que está aquí es simplemente la proyección en X, que es lo que se está escribiendo aquí. Pero nosotros nos pasamos a 3 dimensiones, por lo tanto, esta diferencial absoluta pasa a ser una parcial, y por eso se escribe la parcial de B con respecto a S, y este es nuestra expresión final. De tal forma que si nosotros queremos obtener las componentes X, Y y Z y tenemos el potencial, una expresión para el potencial, lo que tenemos que hacer es derivar el potencial con respecto, por ejemplo, para la componente en X con respecto en X, con respecto a Y o con respecto a Z. Entonces, podemos obtener el campo eléctrico del potencial eléctrico. Y esto es una superventaja, es una ventaja enorme, porque podemos obtener el potencial al integrar solamente una función escalar y de ahí obtener un vector que sea el campo eléctrico. Y del campo eléctrico
serían los efectos eléctricos en el espacio. Es por eso importante poder obtener el potencial y de aquí nosotros con estas ecuaciones describir cada una de las componentes. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? Pregúntenme. Y las derivadas parciales que nos van a dar, bueno, de X, Y y Z, ¿nos van a dar el campo o es un vector? Perdón, me alejé tantito para hacer un refill de mi café. Perdona, ¿quién habló? Ya, Valeria. Valeria, dime. Sí, y las derivadas parciales con respecto a X, Y y Z, ¿nos van a dar de resultado un campo vectorial o solamente un...? ¿Sí? Sí, con estas derivadas pues vamos a tener que el campo eléctrico básicamente pues es la componente E de X, E de Y, E de Z. Y eso nos va a dar exactamente el vector, campo eléctrico. Muy bien, entonces continuemos. Ahora, nosotros tenemos pues un ejemplo, el ejemplo que resolvimos anteriormente, que es el potencial de un disco a una distancia P, a una distancia Z, perdón, sobre un punto P que está en la línea del eje del disco. ¿Sí? Y este fue el resultado. Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico de esto? Bueno, de acuerdo a la expresión que nosotros tuvimos anteriormente, tenemos que sacar todas estas tres derivadas. Lo que vemos es que el potencial solamente tiene componente en Z, ¿sí? Y pues de aquí que simplemente derivamos B con respecto a Z, ahora derivamos esta expresión con respecto a Z, que es lo que nos está indicando aquí. Pues esto es una constante, sale y hay que derivar con respecto a Z esta expresión. Al derivar con respecto a Z, pues lo más fácil primero es derivar Z, ¿cierto? Esto sería 1, que es este 1, este signo que está aquí con este signo que está acá nos lo hace positivo. Ahora hay que derivar con respecto a Z esta expresión, ¿sí? Y aquí tenemos una expresión que es, ustedes pueden escribirla como esto a la 1 medio, ¿cierto? Entonces quedaría la expresión a la menos 1 medio, que por eso pasa sobre 1 sobre la raíz de esto, por la derivada del argumento que sería 2 veces Z, ¿sí? ¿Y por qué si se sacó sigma 2 acá? ¿Qué pasó aquí? Perdón, sí, es que va a quedar un medio y con el 2 se va a eliminar y ya no, sí, se elimina el 2. Ya no sé derivar. Pero no, de la derivada, esto es correcto. Sí, al momento de derivar esta expresión sí nos da este resultado. ¿Ok? Revísenlo, ¿sí se fijan? Sí da, ¿no? Entonces esta sería la componente en Z claro que si aquí hubiéramos, si nos desviamos de este punto y decimos, no, quiero saber el potencial aquí, a una distancia que está sobre el ring, sobre la parte del borde del anillo, una distancia, entonces aquí ya las cosas se ponen más ricas y sabrosas. Y ya entrarían las componentes X, Y y Z y el resultado tendríamos que derivar con respecto a X y con respecto a Z y listo. Y aún así, calcular el potencial es más fácil que primero calcular el potencial y luego calcular el campo eléctrico que al revés, calcular el campo eléctrico, porque ahí nos metemos en un problema de 3 integrales. Y acá con una sola integración, después de derivar y listo, el problema está resuelto. Es el mensaje precisamente de esta sección.
de que es más fácil calcular y hacer potencial eléctrico o la energía potencial eléctrica y de ahí calcular todo lo demás, porque es sale más sencillo. Y hablando de la energía potencial eléctrica, bueno, ¿qué queremos decir con esto, con la energía potencial eléctrica de un sistema? Por ejemplo, aquí presentamos dos cargas que están fijas, una que es Q1 positiva, otra que es Q2 positiva, que están separadas a una distancia R. Entonces, si nosotros agarramos una de ellas y la mandamos a infinito, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuánto trabajo es necesario para traerlas desde infinito hasta la posición que está en el dibujo. Bueno, ya lo habíamos discutido básicamente. Nosotros habíamos obtenido una expresión para la energía potencial, que es la que está acá abajo, que va a ser básicamente el trabajo necesario para traerlo, que sería esta expresión. Debido a cómo que nosotros sabemos que el potencial eléctrico es esta expresión, pues nosotros fácilmente vemos que la energía potencial eléctrica es igual a la carga por el potencial que provoca esa carga, y así nosotros obtenemos la energía potencial eléctrica. Entonces están directamente relacionadas las cantidades. Entonces, una cosa es el potencial eléctrico y otra cosa es la energía potencial eléctrica. Este es el potencial eléctrico, y para obtener la energía potencial eléctrica, pues nosotros necesitamos otra carga que esté por ahí presente, que en este caso sería la carga Q2, y simplemente multiplicamos B por la carga que estamos moviendo, que sería la carga de Q2, o al revés volteado, como ustedes lo quieran ver. Y pues esto es lo que está en recuadro, es lo que hay que recordar correctamente. La energía potencial eléctrica la calculamos en términos del trabajo, y esa energía potencial eléctrica es, o el potencial eléctrico es energía potencial eléctrica por unidad de carga, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces recuerden esas expresiones. ¿Por qué nos hacemos bolas con todas estas cosas? Bueno, como les dije anteriormente, lo que miden nuestros aparatos es esta cantidad, o la diferencia de potencial, y esta es la que medimos. Si queremos tratar esto científicamente, que es un trabajo teórico, analizar no cuantitativamente, sino cualitativamente los fenómenos eléctricos, a veces es necesario expresarlos en términos del potencial, la energía potencial eléctrica. Porque en términos energéticos es más fácil analizar un problema que en la parte práctica, y esta sería la parte práctica, la que nosotros nos vamos al laboratorio y tenemos un multímetro y medimos esta cantidad. No medimos esta, medimos lo que sería el potencial eléctrico. ¿Cómo nos damos una idea de qué es eso de la energía potencial eléctrica de un sistema? Por ejemplo, en este caso de tres cargas que están separadas en un triángulo equilátero, una distancia D. Entonces, una carga positiva y una carga negativa, para ponerle interés al asunto, ¿no? La carga Q1 tiene una unidad de carga Q, la carga Q2, que es la negativa, menos 4 veces Q, y la carga Q3, 2 veces Q. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cuál es la energía potencial eléctrica de este sistema de cargas? ¿Sí? Y bueno, se tienen que hacer, ¿cuál es la energía potencial debido a estas dos cargas Q1, Q2? ¿Cuál es la energía potencial debido a la carga Q2, Q3? ¿Cuál es la energía potencial debido a la carga Q1, Q3? Es una cantidad escalar y hay que sumar. Es decir, el resultado es la suma de estas tres expresiones, y esta es la forma general. Simplemente es el producto de las cargas. En el caso de 1 con 2 sería Q menos 4Q separadas una D, 1 con 3, Q, 2Q entre D, y 1 y 2 con 3, que sería menos Q más 2Q entre D. Hacer la suma de esto, y esta sería la suma, la expresión que nos daría cuál es la energía potencial de nuestro sistema completo. Se sugieren unas unidades para la distancia de separación, que es, ¿dónde está? 12 centímetros, están lejísimas, ¿sí? 12 centímetros, Q cuadrada es la carga fundamental, por lo tanto,
no, perdón, Q, no es cierto, Q. ¿Qué es Q? ¿Qué valor le está dando Q aquí? Esto sería la constante. Esto sería 10, Q cuadrado. ¿Qué demonios es Q cuadrado? ¿Dónde dice que Q es 150 por eso la misma de Coulomb? Bah. Bueno, el autor asume esta carga entre 12 y ya nos da una expresión para cuál es la energía potencial eléctrica de nuestro sistema. ¿Recuerdan cómo comparar este resultado con qué podemos compararlo? Es una cantidad grandísima, ¿no? Si nosotros consideramos cuál es la energía a temperatura ambiente. Entonces, esto ya va a causar algo, una descarga por ahí, unos toques, algo va a causar esta expresión. Okay. Bien, entonces, ahora un problema más interesante es una partícula alfa. ¿Quién sabe qué es una partícula alfa? Está la radiación alfa, está constantemente en nuestra vida diaria. Es energéticamente muy, muy débil, porque con una simple hoja de su cuaderno la pueden detener. Un par de hidrógenos pegados por ahí, ¿no? Eso sería una partícula alfa. Bueno, pues aquí está. 2 protones y 2 neutrones, básicamente son 2 hidrógenos, H2, ¿no? Básicamente. Entonces dice, ¿por qué están interesados en este problema en ver que se mueve sobre es decir, que va a impactar un átomo de oro que tiene 79 protones y 118 neutrones? Entonces, obviamente, aquí se pone el dibujo, si tenemos una partícula alfa, comparativamente en tamaños, el núcleo sería algo así, y este sería el núcleo de lo que sería el núcleo del oro. Este experimento lo hizo alguien, ¿no? Ya por 1900, creo que empezó un poco antes. Sería uno de estos tipos de experimentos que empezaron en un milenio y terminaron en el otro. Pero creo que, no estoy seguro de lo que voy a decir si valió el premio Nobel o no. Pero perdón, es el trabajo de la dispersión de las partículas alfa por una placa de oro para determinar precisamente cómo estaba constituido el núcleo del átomo. Entonces, en aquellos tiempos estaban viendo cómo era el átomo realmente. Fue una época muy excitante porque pues se sabía de la existencia de estos, idealmente, filosóficamente, desde los griegos, prácticamente desde ya entrando el siglo XIX, porque ya se tenían las ideas de muchos experimentos, desde el movimiento browniano de Perrin hasta Thomson, muchos otros que trataban de ver cómo estaba el átomo. Entonces este cuate para demostrar que el átomo o la mayor parte de la masa estaba en el núcleo, pues hizo su experimento Rutherford, ¿no? Que es neozelandés, que se tuvo que ir hasta Inglaterra para hacer este tipo de experimentos y ganar cierta autoridad. Bien, entonces, aquí pone datos prácticos. Las partículas alfa dice que se va moviendo. A ver, vamos a verle todo. Una partícula alfa se mueve hacia un átomo estacionario o quieto o estático de oro. ¿Qué pasa a través de la región de su nube electrónica que rodea el núcleo? En aquel entonces, cuando se hicieron estos experimentos, no se sabía que había una nube electrónica, ¿no? Todavía lo ponían como objetitos que están circulando alrededor. Todavía muchos símbolos de varias universidades de física, no solamente nacionales del mundo, tienen un atomito porque se ve bien atractivo, ¿no? Se ve muy hace un sex appeal científico tremendo para los chavos, para que se vean atraídos hacia las ciencias, cuando en realidad pues es una nube probabilística. No sabemos dónde está, pero lo ponemos como una nube, porque puede estar en cualquier momento.
en cualquier lado. Bien, entonces se aproxima esta partícula alfa a lo que sería el átomo de oro. Dice que esta partícula alfa se ve alentada hasta que momentáneamente se detiene a una distancia r igual a 9.23. ¿Qué es esto? FM. ¿Qué es FM? Obviamente son metros, pero tenemos que micrómetros son 10 a la menos 6, nanómetros 10 a la menos 9, picómetros 10 a la menos 12, Armstrong 10 a la menos 10. ¿Qué es F? Centrómetro. ¿Y eso qué sería? ¿10 a la menos qué? ¿10 a la menos 15? 10 a la menos 15 metros. Pues prácticamente dándole un beso, ¿no? Muy cerquita. Está prácticamente en contacto. Bueno, o sea, en el lenguaje de partículas subatómicas, pues es una distancia aún así cercana. Bueno, continuemos. Y se mueve de regreso. Ay, quito el mouse. Por donde regresó, básicamente. Dado que el núcleo entre paréntesis, dado que el núcleo de oro es mucho más masivo que la partícula alfa, asumimos que el núcleo de oro no se mueve. Sí, es como, ¿cuántos de ustedes han jugado billar o han tenido en sus manos una bola ¿cómo se llama esto? Deporte. Bueno, es deporte, sí es deporte. Boliche. Y le avientan una pelota de tenis. La pelota de tenis va a salir rebotada, casi una colisión completamente elástica, y la de boliche pues no va a sentir nada. Pues hagan de cuenta que esta es la misma situación, ¿no? Es por eso que de hecho esto sucede. Entonces pregunta, ¿cuál es la energía cinética que hay de la partícula alfa cuando estaba inicialmente muy lejos del átomo de oro? Asuma que solamente las fuerzas que están actuando entre la partícula alfa y el núcleo de oro es debido a la interacción coulombica, ¿sí? O sea, fuerzas de Coulomb. Y bueno, eso sería todo. Entonces, para resolver este problema, pues uno diría, bueno, vamos a poner una situación. Yo tengo una partícula que está cargada, alfa, tiene si tiene dos protones por ahí, pues está cargada positivamente. Ya sabemos que cada uno de estos protones tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, entonces sería 2 veces eso. Y el núcleo el de oro tendría 79 protones, entonces tengo que multiplicar 79 por 1 por 10 a la menos 19 coulomb, y hay una diferencia de carga. Los pongo a una distancia, calculo la fuerza. Ya sé, y supongo que el medio entre ellos es vacío. Si hizo vacío, es una cámara de vacío, entonces ya puedo calcular cuál es la fuerza. Que en principio va a ser repulsiva, ¿cierto? Entonces, después de la fuerza, yo necesito calcular cuál sería la energía potencial electrostática, y luego aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica. Ya sé cuál es la energía cinética, ya sé cuál es la energía potencial, y pues resolver. La otra aproximación es la punto de vista energético. Asociar cuál es la energía cinética de este objeto, de la partícula alfa, su energía potencial, y luego cuál sería la energía cinética final. Bueno, aquí está. Es decir, el principio de la conservación de la energía, en este caso mecánica, ¿sí? La energía potencial inicial la ponemos igual a 0, están lejos. La potencial cinética final la ponemos 0, los objetos quedan quietos, ya no se mueven. Entonces, esto es 0, y solamente me queda la energía cinética inicial, la energía potencial final. Entonces, la energía potencial eléctrica final ya la podemos calcular, porque si es simplemente esta expresión, perdón que me regrese, es esto, ¿sí?
Entonces sabemos las cargas, la distancia de separación, la constante y simplemente lo conectamos y eso tiene que ser exactamente igual a la energía cinética inicial, que es esta expresión que está aquí. Entonces, aquí ya se ponen los valores, la carga eléctrica 1.6 por 10 a la 19, 2 por 79 es 258, 2.23 femtometros es 9.23 por 10 a la menos 15 metros, se resuelve y esto está en términos de joules. Ahí está. Y resulta ser 24.6 megaelectronvolts. Es bastante energéticos los compas, ¿sí? Hay que darles mucha energía para que la partícula alfa alcance a penetrar toda la región de la nube electrónica del oro y llegue muy cerca de lo que sería el átomo de oro. Según esto no lo llega a tocar, pero se llega a aproximaciones increíblemente muy cercanas antes de sentir la repulsión debido a la interacción electrostática y ¡fum! Rebota. No conozco honestamente el trabajo de Rutherford, cómo lo publicó, pero creo que él asumía que chocaban y que estas chocaban. En el trabajo original, estas partículas llegan y chocaban y se dispersaban con un ángulo diferente. Entonces, hay que meter aquí teorías de dispersiones, de dispersión mecánica. Hay que tomar en cuenta el ángulo de impacto, la sección eficaz del impacto y hay que calcular y se pueden predecir con qué ángulo van a salir rebotadas estas. Entonces, en el trabajo original también él ponía una atmósfera para ver los chispazos que salían de estas colisiones. Porque si no topaba con algo, es decir, con un átomo, las partículas alfa en principio podían atravesar. Pero resulta que aún así soltaban chispazos y de ahí sacó su teoría de que el átomo está hecho de un núcleo y que en el núcleo, debido a sus cálculos, el núcleo presupuso desde entonces que estaba concentrada la mayor parte de la masa de lo que sería el átomo. Trabajos posteriores, debido a Thomson, su estudiante, y después ya los que conocemos después de ay, caray, se me fue el nombre de este científico danés que fue el primero que empezó a poner los aspectos cuánticos. Ay, no, ya estoy viejo. Bueno, después trabajos después ya le dieron el carácter cuántico a este asunto y se complicó la vida y ya nos enseñó que el mundo microscópico se basa más en densidades de probabilidad que el mundo macroscópico. Muy bien, está bonito todo eso. Aspectos, hijo, ¿por qué no cambió? Aspectos más prácticos de esto, bueno, cómo se calculan las caídas de potencial de esta expresión en la vida diaria. Si nosotros graficamos lo que es el potencial con respecto a la distancia, por ejemplo, aquí está el potencial de una esfera de radio R igual a 1, y conforme uno nos vamos el potencial es muy grande en la superficie de lo que sería esa esfera, y hacia adentro, como está cargada, pues es constante. Pero conforme uno se va alejando, uno puede ir midiendo cómo va cayendo este potencial prácticamente hasta pues un valor constante, casi pequeño, pero medible. Y estas serían las caídas de potencial. Para esta misma expresión, utilizando esta ecuación, podemos graficar, o de aquí podemos obtener el campo eléctrico y graficar el campo eléctrico para lo que sería esa misma esfera cargada. El campo eléctrico de un objeto metálico cargado es 0, tendría carga muy grande ahí sobre la superficie y el campo eléctrico iría cayendo de forma casi exponencial conforme uno se va alejando. Eso es esto es en la práctica, este tipo de gráficas, estos son resultados casi experimentales, que sí, lo que realmente obtenemos son puntitos que luego extrapolamos a una curva, ¿no? Usamos una extrapolación, la que mejor se acomode, y ya hacemos esas gráficas y ya esto nos permite predecir pues, otro tipo de situaciones. El potencial... no, esto es un comercial, ¿no? Sí,
Si nosotros tenemos un conductor y lo ponemos en un campo eléctrico, básicamente todas las líneas de campo van de positivo a negativo, aquí se van a ver atraídas y van a caer de esta manera. Y bueno, esto es un objeto que se polarizó y todas las cargas positivas van a salir en la dirección de lo que sería el campo eléctrico. Muy bien, esto es con lo que respecta a lo que sería estos cálculos de potencial, en lo que respecta a lo que sería la biofísica, o la parte eléctrica. Todo esto son las bases para entender los modelos de conducción en sistemas biológicos de Huxley. Para eso se necesita un poco más de conocimientos para poder ver ecuaciones de difusión de iones grandes en sistemas biológicos, en la membrana plasmática o dentro en el citosol, o a través inclusive de los canales iónicos, ¿no? Que es todo un área de investigación, esto de los canales iónicos. Y es muy importante porque pues estos explican varios fenómenos neurológicos y de enfermedades asociadas con un mal transporte de cargas a través de lo que sería la célula. Entonces, pero como les digo, tendríamos que saber un poco de ecuación de difusión para toparnos con cómo difunden estos en medios, que nos llevaría a la ecuación de Fick, etcétera, etcétera. Que les digo que ya es más propio de un curso de biofísica. Para los que estén interesados en el curso de biofísica, pues lo piden a su coordinador. Bien, entonces, ¿hay dudas hasta aquí de esto? Ok. Déjenme sacar. No, ¿dónde estaba? Ya lo pasé. Raymond. Fairway. Aquí está. Potencial eléctrico. Aquí. Bien. Del Fairway, ustedes van a resolver el problema. El problema 25, 27, 40, 42, 45, 49 y 51. ¿Cuántos son? 7. Son 7. ¿Cuántos son? 7. Ok. Esos son para eso, y voy a compartir. Ahí están viendo el libro, ¿no? Quedamos que les dije, ¿con cuál empezamos? Con el 25. 25, que es 27, esta otra expresión. Y luego me fui al El 40. 40, que es este dibujito. Luego me fui al 42, que es esta. Luego me fui al 45, ¿cierto? 49, el disco. Y 51, ¿cierto? Muy bien.
pues entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Sí, está bien. Dale pues, muchachos. Sale, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Gracias. profe. Hasta mañana, Gracias, profe. profe. Mañana.